Martes 17 de marzo de 1992. Buenos Aires seguía su rutina, hasta que, en Arroyo, al 910 y 916, el tiempo se partió. Una explosión borró una embajada del mapa y dejó 29 muertos y cientos de heridos. Lo que vino después fue peor: silencios, pistas cruzadas, agencias internacionales y una causa que nunca llegó a juicio. Dicen que hubo una camioneta cargada de explosivos y un conductor que no pensaba volver. Y mientras los nombres cambian según la versión, hay algo que no cambia: la impunidad. Hoy abrimos esta herida con respeto y para entender por qué todavía sigue abierta. Bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Hoy vamos a reconstruir el atentado a la embajada de Israel en Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué se investigó? ¿Y por qué más de 30 años después sigue sin juicio? Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. Argentina entraba en los años 90, con una mezcla rara: cansancio y esperanza. Se venía de una etapa de crisis fuerte y de golpe el país empezaba a vender una idea. Se terminó el caos y ahora viene la normalidad. En 1991 llega la convertibilidad, el famoso 1 a 1, y con eso, por un tiempo, mucha gente sintió que la vida se ordenaba. Precios más estables, consumo, viajes, una fantasía de modernidad. Buenos Aires se movía como una ciudad que quería mirar hacia adelante: más vidrieras, más ritmo, más promesa. Pero mientras acá se hablaba de primer mundo, el mundo real estaba cambiando de forma silenciosa. La Guerra Fría había terminado, el mapa global se reordenaba, y en esa transición aparecía otro tipo de amenaza: redes internacionales, conflictos importados, mensajes que cruzaban fronteras. Y ahí está la trampa mental, porque cuando algo es internacional, uno lo pone lejos, como si la violencia política, el terrorismo, esas cosas fueran de otros países, de otras películas. En Argentina, la mayoría no vivía pensando en eso, no era parte de la conversación cotidiana. Pero la década del 90 iba a dejar una marca, una simple idea brutal, de esas que te cambian la mirada para siempre. Lo que pasa afuera a veces también cae acá. Los 90 en Argentina arrancan con el clima de listo, ahora sí nos ordenamos. Y cuando una sociedad así siente estabilidad, baja la guardia, no por ingenuidad, pero detrás se empezaba a tejer otros planes, entre las sombras. En este marco, Buenos Aires era ciudad activa, institucional, diplomática. Embajadas, consulados, edificios importantes convivían con la rutina. La gente pasaba por esas calles como pasa por cualquier calle, sin pensar que un símbolo podía ser un blanco. Y por eso, lo que pasó después no solo fue un ataque, fue un golpe directo a una sensación colectiva: la de estar a salvo en tu propia ciudad. Este caso no es solo un hecho histórico, fue el momento en que Argentina descubrió, de la peor manera, que hay violencias que no piden permiso para entrar. 17 de marzo de 1992, en la ciudad de Buenos Aires, un martes cualquiera, de esos que parecen normales hasta que dejan de serlo. A las 14:45, en la esquina de Arroyo y Suipachá, una camioneta Ford F100 cargada con explosivos fue lanzada contra el frente de la embajada de Israel. La manejaba un atacante suicida. El estallido fue inmediato. En segundos, la embajada quedó destruida y alrededor el daño fue brutal. La iglesia San Marón, un asilo para ancianos y una escuela con jardín de infantes en un edificio cercano quedaron arrasados o gravemente afectados. Y hay una frase que se repite en los testimonios, porque no es metáfora: la embajada y la iglesia desaparecieron, como si, literalmente, se hubieran borrado del mapa. Lo que cuesta dimensionar es esto: fue prácticamente una esquina que dejó de existir. Una esquina por donde varios transeúntes circulaban cada día. Las cifras duelen y encima ni siquiera son unánimes. Según algunas fuentes, el impacto dejó 29 personas fallecidas, y de ellas, solo 22 pudieron ser identificadas por los restos, con 142 heridos. Otras fuentes sostienen que los fallecidos fueron 22. Lo que no cambia es lo esencial: fue una masacre. Entre las víctimas había de todo: 2 diplomáticos israelíes, empleados administrativos argentinos, obreros que estaban trabajando ahí como plomeros y albañiles, religiosos dentro de la iglesia, incluyendo al sacerdote Juan Carlos Brumana de la parroquia Mater Admirabilis, 3 ancianos del hogar San Francisco de Asís, y también vecinos y transeúntes que simplemente pasaban por la calle Arroyo. Incluso hubo escolares en un autobús que pasaba por la zona. Y entre los heridos
1992 había niños del jardín de infantes que funcionaba en un edificio lindero. Y ese es el punto. El atentado no eligió culpables, eligió un lugar en específico. Y cuando explotó, se llevó cualquier persona que estuviera ahí, por casualidad. Desde ese día, el ataque quedó marcado como el atentado más grave contra una misión diplomática israelí, y en la historia argentina como uno de los golpes terroristas más fuertes. 2 años después, el país volvería a vivir otra tragedia, el atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, con 85 muertes, la mayor masacre terrorista en el territorio argentino. Ya hay un video en mi canal sobre el hecho, si querés podés verlo. En este caso, Slova se atribuyó la responsabilidad, y durante años se sostuvo una hipótesis repetida, que los responsables pudieron haber ingresado por la triple frontera, la que da por Argentina, Paraguay y Brasil. Pero el final es el más amargo, nadie fue juzgado por esto. Y acá arranca lo más desesperante de estas historias. Después del estruendo vino un silencio atroz. La investigación, las pistas o las responsabilidades, y la palabra que más se repitió a lo largo de los años, la impunidad. Después del 17 de marzo de 1992 se abrieron varias investigaciones en paralelo, en Argentina, Estados Unidos e Israel. Y lo primero que aparece es algo típico de estos casos. Las hipótesis chocan entre sí, incluso cuando todas están mirando hacia el mismo escenario. En Argentina se hicieron pericias de Policía Federal y Gendarmería. Los dos coincidían en el punto central, había sido un coche bomba, pero discrepan en algo clave, el explosivo. Para la policía fue un conjunto de trostil y pentrita, pero para la Gendarmería fue exógeno con algún tipo de incinerador. Y en paralelo, un peritaje de la Academia Nacional de Ingeniería sostuvo otra cosa, que el atentado habría sido consecuencia de una explosión sucedida en el interior del edificio. Lo más importante es que tenés 3 pericias o varias que te dicen que fue un coche bomba, pero después otra dice que fue una explosión interna. Y ahí es donde arranca lo complicado, porque cada conclusión te cambia el mapa de las responsabilidades. En este contexto, la Corte Suprema Argentina ordenó una investigación pericial del ataque, llevada a cabo por el jefe de la Unidad de Desactivación de Bombas y Explosivos de la Policía Nacional, que concluyó que la explosión tuvo lugar cuando un coche bomba golpeó el edificio. Y acá aparece un dato institucional clave. La investigación del caso quedó a manos de la Corte Suprema por la llamada competencia originaria. Los artículos 116 y 117 de la Constitución argentina establecen esa competencia cuando se trata de asuntos relacionados con embajadores, ministros y cónsules extranjeros. La causa tramitó por expediente el 143-1992. Originalmente estuvo a cargo de Alfredo Bisordi, secretario penal de la Corte, bajo supervisión del presidente del tribunal, Ricardo Levené, y en 1997 la causa fue encomendada al secretario Esteban Canevari. Cuando una causa cae en competencia originaria de la Corte, no se trata de un simple expediente, es un tema de Estado. Por eso también cada paso pesa el doble y cada demora aún más. En mayo de 1999, la Corte Suprema Argentina acusó formalmente a Hezbollah y emitió una orden de arresto contra Imad Muhain. En Estados Unidos, Muhain estaba en la lista del FBI de los terroristas más buscados, con una recompensa de $5 millones. Más tarde se informaría que murió en 2008. El 23 de diciembre de 1999, la Corte dictó una acordada estableciendo que la explosión se originó en una camioneta utilizada como coche bomba estacionada en el exterior de la embajada, y se cita específicamente la Ford F100. Los informes periciales de la Policía Federal y Gendarmería mencionan los restos del motor con numeración incompleta, hallado proyectado hasta el subsuelo del edificio de Suipachá 1409, mientras que su carrocería y partes mecánicas se habrían volatilizado por la explosión. La Corte también sostuvo que esas conclusiones técnicas se habían confirmadas por informes de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado y que, según los dichos por el propio tribunal, se habían reunido elementos suficientes para sostener que el atentado fue organizado y llevado a cabo por el grupo denominado Yamit Islámica, brazo armado de Hezbollah. En el plano político, el entonces director de la CIDE, Miguel Ángel Toma, sugirió que el gobierno iraní estaba molesto por un cambio en la política exterior argentina. Habló de acuerdos firmados en los 80 en áreas de tecnología para programas nucleares y de misiles, y de su posterior cancelación en 1989. Y años después, en 2004, Carlos Menem declaró otra hipótesis, que el hecho de haber sido el único presidente argentino que visitó Israel pudo haber ofendido a organizaciones terroristas, y además mencionó el envío de naves argentinas al Golfo en 1991, en el contexto de la invasión de Irak a Kuwait. En 2006, la Corte declaró imprescriptible la causa, pero pasaban los años
años. Se acumulaban conclusiones, se señalaban responsables, pero el expediente sigue cargando esa palabra que en Argentina duele, que es la impunidad. En Estados Unidos, el caso también fue investigado por el FBI y por la jueza Helen Covell, quien en 2008 condenó a Irán a indemnizar a familiares de una víctima. En ese fallo atribuyó el ataque a Hezbollah, con apoyo de Irán, sostuvo el número de 29 muertos y afirmó que fue un coche bomba detonado en la vía pública por un atacante suicida. En el juicio declaró el doctor Patrick Lawson, subdirector del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, citado por el experto en asuntos iraníes durante décadas. En Israel, una investigación cuyos resultados se hicieron públicos en 2003 concluyó que los niveles más altos del régimen iraní estaban al tanto de la investigación de Hezbollah de ejecutar el atentado y que habían autorizado su ejecución. Ese mismo año, el embajador Benjamin Oron leyó un mensaje del canciller Silam, afirmando que Israel tenía pruebas de que Irán y Hezbollah eran responsables. Distintos países, distintas investigaciones y una constante. Todos vuelven al mismo punto, pero si no hay un juicio, el caso queda suspendido en el tiempo, lo que cierra un aro más en el terrorismo, algo característico del terrorismo. Con el paso de los años, el atentado no solo quedó marcado por lo que ocurrió aquel 17 de marzo, sino por lo que vino después. Décadas de expediente, capas de hipótesis, cooperación internacional y una sensación persistente de que el caso nunca terminará de cerrarse. El estado de la causa volvió a ganar relevancia pública en 2015. Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó públicamente saber en qué estado estaba el expediente. Y ese reclamo, más allá de lo político, dejó una idea incómoda flotando en el aire. ¿Cómo puede ser que un atentado así todavía esté en ese limbo? En Argentina hay causas que se vuelven una especie de caja negra. Todos saben que existen, todos las mencionan, pero nadie puede explicarte con claridad por qué siguen sin un cierre real. El 22 de julio de 2022, una investigación publicada por el New York Times sobre ataques terroristas y el trabajo de inteligencia israelí sostuvo una reconstrucción. Según ese informe, Hezbollah habría creado una célula en Buenos Aires para ejecutar el ataque a la embajada, e Irán lo había aprobado y financiado aportando entrenamiento y equipamiento, pero sin un rol operativo directo en el terreno. El periodista Ronen Bornham publicó un relato detallado del planeamiento y se afirma que el Mossad habría identificado integrantes del grupo involucrado, sosteniendo además que no hubo funcionarios ni ciudadanos argentinos cómplices de los atentados. Siempre según esa línea, ambos ataques, la embajada y la AMIA, habrían sido ejecutados como venganza por operaciones israelíes contra la milicia chiita en Líbano, utilizando una infraestructura secreta que se habría montado en 1988 en Buenos Aires y en otros puntos de Sudamérica. Y el informe marca un disparador, el asesino de Abbas al-Mossai, el 16 de febrero de 1992, como el hecho que habría desencadenado la decisión. Se menciona también el envío a la Argentina de figuras operativas para coordinar logística, comprar el vehículo utilizado y cerrar el esquema del ataque como ejecutor suicida. Y aparece un punto clave para el hilo histórico. Como esa red no fue expuesta ni neutralizada después de 1992, habría quedado capacidad para ejecutar 2 años después un ataque aún más mortal. Y esto es lo que termina de volverte loco. Si la red no se desarma, es como que una puerta queda entreabierta. Y por eso estos casos no se miran como historia, sino como advertencia. Al final, el expediente se vuelve un mapa lleno de nombres, de atribuciones y de reconstrucciones. Pero la herida real sigue siendo la misma. 29 muertos, cientos de heridos, una ciudad marcada y la palabra impunidad rondando como sombra. El vacío que dejó la embajada no se rellenó con otro edificio. Se decidió preservar ese espacio como una marca visible, física e inevitable. En 2007, la ley 26.269 declaró lugar histórico nacional el solar de Arroyo 916 y desde entonces este sitio pasó a nombrarse formalmente como la Plaza de la Memoria. No hay edificio, no hay normalidad, hay ausencia, y esa ausencia es parte del mensaje. En la plaza, los nombres de los fallecidos están presentes en una placa y se plantaron 2 líneas de tilos, cada uno como símbolo firme de recordar a quienes fueron asesinados. Hay un dato que transforma el lugar en ritual. El 17 de marzo fue nombrado Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del atentado de la Embajada de Israel, y cada 17 de marzo a las 15 horas se realiza el recuerdo en esta plaza. Cuando una ciudad se detiene para recordar,
no tiene nada que ver con un gesto político. Es una forma de no resignarse a que la impunidad gane por cansancio. A veces pensamos que la memoria es mirar para atrás, pero en casos así, la memoria es otra cosa. Es mirar de frente lo que todavía no se resolvió. Porque cuando un atentado queda sin justicia, no se archiva, se queda viviendo en la sociedad, como un ruido de fondo. Y lo más peligroso de ese ruido es cuando se vuelve costumbre. La Plaza de la Memoria no está ahí para recordar un hecho, está ahí para recordarnos algo más incómodo, que hubo víctimas, hubo nombres, hubo vidas y que el tiempo, por sí solo, no reemplaza la verdad. Y quizás por eso el lugar no se reconstruyó como si nada, porque hay ruinas que, aunque no se vean, siguen paradas dentro de la ciudad. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.